Buenas noches, bienvenidos a Charlas con Creadoras desde el Museo del Centenario, un programa de Cultura San Pedro que se transmite todos los jueves y agradecemos que nos acompañen tan fielmente como hasta ahora lo han hecho. Hoy estoy muy feliz de tener a una persona que admiro mucho, una gran artista. Ella es Diana Garza Islas, bienvenida. Gracias. ¿Escuchamos? ¿Sí escuchamos? ¿Nos escuchan? ¿Mundo entero nos escucha? Bien. Pues hoy voy a leer un poco de su semblanza, como es regularmente algo con el que empiezo para que ustedes tengan un contexto de la artista. Ella nace en Santiago, Nuevo León, estudió literatura en la Universidad Autónoma de Zacatecas, se tituló con un trabajo sobre la hermenéutica y la cábala. Entonces, esto pinta que va a estar un poco místico o metafísico. Ha publicado algunos libros. Ellos son Caja Negra, que se llame como a mí, Adiós y buenas tardes, Condesita Quitanieve, Catálogo razonado de alambre-maderitas para hembra con monóculo y posible calavera, y una antología de su ciclo amarillo que es Todo poema es yo de niña mirándola. Los poemas suyos aparecen en antologías nacionales de Cuba, Chile, Colombia, Brasil, Argentina, República Dominicana, España, Alemania, Portugal, Estados Unidos, Australia y de todo el universo. Ha participado en festivales interdisciplinarios y en exposiciones colectivas con piezas de fotografía y videoinstalación, como aquí tuvimos una pieza de ella en este museo. Fue becaria del FONCA en 2 ocasiones y del Centro de Escritores de Nuevo León y del FECA Zacatecas. Actualmente estudia un posgrado en teoría crítica, donde investiga cómo traducir imágenes abstractas para espectadores ciegos, y trabaja en el CEIDA, Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De nuevo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Sara. Todos te dicen lo mismo, pero sí, estoy muy contenta, como se puede decir. Qué bueno. Comenzamos para aprovechar bien el tiempo. Y antes de comenzar a divagar por una entrevista que quizás nos lleve a una deriva desconocida, vamos a empezar con la pregunta introductoria y más lógica, que es: ¿por qué decidiste ser escritora? Ya, ¿por qué decidí? Sí, está interesante que me preguntes por qué decidí, porque sí creo que ser artista o ser escritor o ser algo implica una asunción, una decisión. Como sea, creo que de inicio eso, aunque suene cursi, no lo decidí, sino que me decidió, y entonces yo no tuve más que hacer caso de lo que de lo que yo tenía que hacer. No fue algo bien aceptado, quiero decir, en la familia, en el mundo, no es bien recibido, ¿no? Se sabe. Pero ¿cómo lo decidí? Pues a fuerza de que no podía hacer nada más, tal vez. Pero ¿en qué momento de tu vida? ¿En qué momento? Bueno, pues siempre recuerdo haber escrito. Mi primer recuerdo está relacionado con la escritura desde los 3 años, y empecé escribiendo cosas que ya no hago, como cuentitos y un diario. Yo creo que toda la obra, si se puede decir tal, mía, es un diario, una especie de bitácora, y me gusta pensar que las producciones de los artistas son así, como especies de bitácoras en donde uno hace cortes y exhibe, ¿no?, partes. Entonces, bueno, así empecé. Después, bueno, creo que ubico los primeros momentos en que yo escribí un poema, lo relaciono con el aburrimiento en las clases de química en particular. No entendía por qué había letras y había números, entonces como que yo empecé a hacer cosas ahí mezcladas con con las letras y números en las partes de atrás de la libreta, que es algo que creo que hacemos muchos, como pues ahí garabatear. Y ahí como que sentí que me divertí, o sea, para mí era algo que se sentía bien. Entonces tú sí te diste la libertad de seguir ese primer impulso que todos tenemos
que nos va llevando hacia lo que queremos hacer en vez de lo que nos obligan a hacer. Sí, sí, creo que no sé por qué lo hice, o sea, no había nada que lo marcara para que eso ocurriera, o sea, también suena así como que tonto, pero pues sí creo que soy como una anomalía de la clase media o no sé, pero es una anomalía que ya he como aceptado y que llevas a salido. su máximo potencial. Sí, es una monstruosidad, porque no es normal, no es redituable, bueno, ya lo estaba empezando a hacer. Pero sí implica como, o sea, decidir eso es saber que no vas a tener ciertas otras cosas, ¿no? Como comodidades a veces. Sí, sí, claro, pero también es, bueno, aparte de que es una decisión valiente que no todos nos dimos en algún momento, pero también es una buena apuesta, o sea, no creo que se tarda más en llegar la retribución, pero finalmente llega y colma de muchas cosas que la gente que opta por lo práctico e inmediato de hacer carreras que dejen dinero, pues se privan de esta gran privilegio, ¿no? Un privilegio y o sea, un goce y un sufrimiento también. Tiene sus matices. ¿A quién leíste primero que te haya ganchado o tu primera influencia como para ir pensando que ibas a tener un estudio a partir de ese autor o autora para comenzar a escribir formalmente? No creo que yo haya tomado ningún modelo para escribir. O sea, yo ubico mis influencias en otros lugares que no son la literatura, porque, bueno, no tenía una biblioteca en casa. Bueno, había libros de medicina, mis padres son médicos, mi padre médico, mi madre dentista, y entonces lo que yo recuerdo mucho es que me encantaban los libros, hojear los libros de histología de mi papá. Y creo que de ahí hay algo que se aglomeró en mi gusto por el arte abstracto después, o sea, como que lo remonto, ya en una retrospectiva digo, pues es que tal vez fue de ahí y los libros de psiquiatría. Entonces mi primera elección había sido estudiar psicoanálisis, yo quería ser psicoanalista, pero bueno, para estudiar el lenguaje y la estructura del lenguaje del inconsciente. Pero bueno, entré aquí y no, era horrible. Sí, porque tenías que pasar por la carrera completa, ¿verdad? Sí, y pues bueno, todos sabemos la disección de cadáveres. Sí, por hacer experimentos con cámaras GS y hacer entrevistas, con cosas conductuales que no. Entonces, bueno, ahí yo para esa época yo sentía que no había leído lo suficiente, y cuando ya hice mi lección de carrera y que no podía entrar a la carrera de letras, y entonces no entré porque decía yo quién soy, no sé qué. Entonces entré allá, pero ya decidí pues dedicarme al menos a estudiar. ¿Qué pasa cuando alguien necesita libros y no los encuentra en su casa? Pues en su nido. Pues yo los robaba. Llegó, no sé, hubo un par de libros que estuvieron en mi casa, una antología que siempre refiero que hizo Miguel Covarrubias y que llevaron en la prepa 1 como en los 70s, la edición es del 71, y ahí tenía un montón de cosas, tenía unas obras del absurdo que creo que de ahí también agarré mucho. Bueno, tenía una obra de Ionesco, de Edward Albee, tenía, no sé, a Camus, y eso fue lo que leí de niña y pues me afectó. Tal vez no leía mucho, pero releía las pocas cosas que había. Y pues cómo le hacía, no sé, hasta ya grande empecé a leer o devoraba los libros de la escuela y cosas así. Pues qué bueno, interesante. Y la otra cosa es que en la casa de mi abuelo había otra biblioteca de libros más bien esotéricos. Y a esa fue por decir la otra influencia, ¿no? Como los libros de medicina y no sé. Hace unos momentos le decía, híjole, libros de medicina y libros esotéricos, si haces un shaker, un coctelito, sale cabal. Sí, sale la cábala. Cabalista. Y por eso fue que decidiste hacer tu primer estudio sobre la cábala.
No, yo más bien tuve un trip ahí con la cábala, no sé, creo que funciono como por rachas, me obsesiono con una cosa, de pronto siento que tuve un hallazgo y me clavo con eso mucho. Pero pues no sé, siento que cuando descubrí que era eso, o sea, que es un análisis de los textos bíblicos, con la intención de encontrar el nombre de Dios, siento que yo hacía eso en mis búsquedas con la escritura, como de estar cambiando las letras unas con otras para lograr una sonoridad y una visualidad que a mí me fuera satisfactoria y que según yo, bueno, no sé, que yo sentía que así debía ser, o sea, no importa lo que dijera, no importa si nada, o sea, era como una intuición de la forma. ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, nada, que en algún momento me sentí muy identificada con eso y la cábala para mí significó una manera de, pues, de estudiar la poesía experimental como a la luz de eso y de teorías cosmogónicas de un cabalista en específico que se llama Isaac Luria. Y bueno, de ahí saqué otras cuestiones sobre la creación estética en general. Muy bien. Revisando un poco de tu obra, me doy cuenta que tienes como una fragmentación, es como si tú te diseccionaras y hicieras estudios independientes uno del otro, de partes de ti, pero luego también hay muchos puntos en unión. ¿Tú crees que es un proceso así tu escritura? O sea, que lo llevas como a una verdadera disección tuya, o sea, como que es como sacar de ti inquietudes o sensaciones y pensamientos. Pues creo que sí hay una cuestión ahí como de autorreferencial pero metatextual y como de desprendimiento de mí misma, o sea, de verme a mí misma desde fuera para ver qué es lo que estoy transitando. Hablabas de los alter egos, ¿no? Creo. Bueno, es que me iba a llevar a otra pregunta que de una vez la hacemos, que es, ¿qué piensas de los alter egos que componen tu obra? Yo no sé cuáles alter egos, pero bueno, tal vez sí. Yo voy a contar una anécdota, o sea, cuando yo era niña tenía una amiga imaginaria, que es a quien le dedico todos mis libros, que se llama Ruiti. Entonces, bueno, yo lo que sentía ahí era que me sacaban de mi cuerpo para ver desde arriba las cosas. O desde otro lugar, no sé, indeterminado, donde no había tamaños ni formas precisas. Entonces creo que esa es uno de los principios que tiene la escritura, o sea, cómo tú te sales de ti mismo para poder entrar en un trance y a ver si no se escuchan mucho las campanas. No, nunca. Y a partir de ese trance dejar que el habla sea. O sea, sí estoy del lado del creer que el arte o cierta poesía está emparentada con un ejercicio mediúmnico, por decirlo así. Uno canaliza ciertas cosas, se deja entrar por ese flujo que es más cercano a una música que una narrativa. Una música y una estructura. Entonces, de esa despersonalización yo lo vinculo con eso. Y luego, en mis primeros momentos, yo no publicaba con mi nombre, publicaba con un nombre que era heterónima, que era como un seudónimo que indicaba la propia heteronimia como firma. Y bueno, así, o sea, porque no quería como que exhibir mi persona, porque no creía que fuera mío, según. Bueno, también a lo mejor hasta una protección que no te dabas cuenta de verte vulnerable, ¿no? Seguramente puede ser también, pero también había o sea, pueden ser las dos cosas, pero también había una decisión de decir, es que esto no es mío, o sea, y yo quisiera que… Sí, muy, muy inteligente de liberarte también de tu obra, eso es buenísimo, ¿verdad? Como han dicho muchos, pero siguen firmando sus libros, o sea, como ha dicho la Escuela de la Deconstrucción, de que vamos a la muerte del autor y tal, pero bueno, al final le ponen Roland Barthes y entonces, ¿dónde está la muerte? No, imagínate Octavio Paz sin firmar algo. No, pues no es quien es.
ese egocentrismo es también lo que me… Sí, sí, me parece muy interesante porque pues te liberas un poco de esa carga que luego el ego, yo siento que el ego a muchos los va transformando en monstruos, pero, o sea, tanta obra y tanta obra y tanta firma y tanto nombre y señor, señor, y termina siendo un monstruo que de toda tu fama, ¿no? Que llevas encima la fama. Sí, yo creo que la fama es algo muy dañino para las personas y sobre todo para las personas que se dedican al discurso, porque piensan que ellos están de verdad detentan o bueno, o sea, tienen están en la figura de la ley o de lo que están diciendo que no sé, es algo… Autoridad, sí. Claro, o sea, esa era la palabra, o sea, estamos contra el autor, contra la autoridad y en favor de lo anónimo. Es fácil de decir y conceptualmente es muy interesante de hablar, pero ¿quién decide no firmar sus obras? Creo que hay algunos, ojalá fueran más. Es difícil porque luego la misma firma para algunos solo funciona como un salvoconducto para mantenerse de su trabajo, ¿verdad? Entonces sí es difícil, pero bueno, es un proceso y cada quien lo vive a su manera, ¿verdad? ¿Cuál consideras que es tu mejor libro y por qué? Bueno, a mí me gusta mucho el primer libro que hice porque siento que condensa muchos años de cierta música que yo tenía, entonces para mí es ese corte del que hablo. No quiero decir corte de caja porque tiene una reminiscencia así de otro tipo, bueno, una connotación, pero sí es un segmento de algo que viví. Algunos dicen que se parece igual a mis otros libros, pero para mí no. Y por el proceso que implicó, que fue un libro que trata, según trata entre comillas, porque un libro de poesía no puede tratar más que de sí mismo, del lenguaje, pero bueno, es un libro que trata de la adquisición del habla por mi hijo y entonces lo hice junto con él y fue muy divertido ese proceso que duró años hasta que salió el libro. ¿Qué prefieres, la poesía o la prosa? ¿O no encuentras diferencias o divisiones? Pues yo sí diría que la prosa tiene que ver con algo a lo mejor más, o sea, clásicamente con algo que te informa o te comunica o te va a dar un trazado de un esquema donde hay personajes y acción y tal, pero bueno, hay mucha prosa delirante y hermosa que se acerca más a lo poético, que yo entiendo como como una amalgama entre imagen y sonido, pero bueno, leo muchas cosas, leo mucha basura también, leo poesía y prosa, pero… ¿Qué piensas de la forma? ¿Debe ser pura o no? Porque digo, yo sé que hay poetas muy puristas y Bukowski decía que el que se preocupaba de la forma dejaba de ser poeta. ¿Qué opinas al respecto? La forma… un poco más de… Pues, ¿cómo es? O sea, la forma de la construcción de la literatura. Yo siento, una de las cosas por las que Diana me parece muy admirable es que trasciende mucho algo que es muy purista en los gremios, ¿no? Como representar al artista cumbre de una, pues de la literatura o de las artes. Y ella no, ella se da libertades porque está demasiado preocupada como para expresar cosas que vienen a su cabeza, que puede lo mismo valerse de dibujo, que conozco sus dibujos y son, yo le pedía que nos mostrara unos, pero ella dice que con el tiempo, que pronto. Sí. Bueno, ¿qué pienso de la forma? Pues me gusta lo deforme, me gusta lo amorfo, ahora que hablamos de lo monstruoso, bueno, lo monstruoso como deforme también tiene otra posibilidad. O sea, monstruo en su etimología es algo maravilloso, es algo maravilloso y algo que se muestra. Entonces, como mostrar a lo mejor esas fracturas, esa imperfección, es lo que me interesa, el glitch, lo fallido, encontrar esas fallas en el lenguaje, y cuando hablo de lenguaje quiero decir, pues el lenguaje que constituye una arquitectura, sea verbal o visual o sonora.
Eso es lo que me interesan de las formas, pues esas bifurcaciones, esas diferencias a lo mejor que pueden haber, y romper con la representación, porque pues el mundo ya está aquí. Claro. ¿Para qué? Claro. Bueno, no sé, o sea, claro que me encantan ciertas obras que son realistas y miméticas, pero mi proyecto va hacia otro lugar porque no le veo el sentido de replicar la realidad cuando podemos hacer tal vez otra. Qué maravilla ser monstruo, ¿no? Porque ser monstruo es Sí. ser único, o sea, realmente, y cómo, o sea, realmente es conmovedor. Y siento que, por ejemplo, en el caso de Mary Shelley, que se fascinó por una idea de un monstruo en Frankenstein, ¿verdad? Y, y sin embargo, el mundo actual teme a la monstruosidad, o sea, le teme a eso. El monstruo puede llegar a ser un ser muy solitario y aislado, ¿verdad? Sí, Piensas al respecto. Y luego en la actualidad, como en esta exposición que nos rodea de Karen, donde nos plantea la necesidad de la belleza como para la aceptación social, pero a la vez eso también te lleva a la monstruosidad. ¿Qué opinas al respecto? sí, bueno, la belleza es un concepto que nos atenaza constantemente, pero una belleza eh, de lo de lo liso. Estaba leyendo un libro y ahorita ya se me olvidó el nombre, pero bueno, el título es La salvación de lo bello. Este autor habla, y de hecho lo escribí a partir de la expo de Karen, de cómo estamos con esta idea ahora de lo bello como algo liso, algo depilado, algo que no tiene fisuras. Y pues no, o sea, bueno, yo creo que lo bello está en ese, a lo mejor en esta idea más de lo japonés, del wabi-sabi, o sea, ¿dónde está eso que se rompe y eso que hace singular una cosa? Porque todos podemos ser perfectos de una manera idéntica, pero monstruosos cada quien es, creo, a su manera, es una manera de diferir que es inimitable. O sea, no hay dos Frankensteins iguales. Y hay dos personas lisitas iguales, ¿verdad? ¿Dos personas qué? Lisitas. Lisitas, ya. No de licitación, sino de… No se crean. Bueno, pues ya siento que empezamos a irnos a un sendero oscuro y empezar como a ver cuestiones más complejas. ¿Qué piensas? Por ejemplo, al leer tu obra, yo que tengo una obsesión por los objetos, comencé a encontrar objetos y a encontrar objetos y a encontrar objetos, y me di cuenta que tus personajes muchos son objetos, y pues quería preguntarte por qué, o sea, porque me gusta que no son objetos como… siempre encuentro literatura donde el objeto es llevado al estado de la metáfora sobre sensaciones, recuerdos, memoria o narrativas más extensas, y en tu obra veo como el objeto se separa por completo de querer participar en lo humano, más bien siento que se está tomando una autonomía por ese objeto. ¿Qué piensas? Pues, no, bueno, esa es mi Pues percepción. es como un halago para mí que el objeto tome como su independencia y pueda ser un pequeño Adancillo ahí o algo así, o sea, como si le diera forma a un golem. A un golem, como platicábamos. Sí. Ay, no sé, pues sí, mi aspiración sería hacer artefactos, o sea, pienso en términos de artefactos. Cuando hago libros, pues es un accidente, o sea, ese es el formato que se me dio porque, bueno, ¿por qué decidí ser escritora volviendo? Porque era lo más barato. O sea, como no era apoyado, pues no me iban a dar dinero para hacer pintura, que también hacía como a mis maneras. Pero bueno, la escritura fue ese camino, que fue el más fácil, entre comillas, pero a mí lo que me gustaría sería hacer máquinas. Sí, y justo, o sea,
una de las cosas que hemos platicado tú y yo es cómo la máquina es algo que sacamos de nosotros, es una réplica, pero llevada como al aspecto simplificado del ser, sin tener que pasar, decíamos Diana y yo, el plano biológico, escatológico, sino llevarlo como la idea de la inmortalidad. ¿Tú has pensado en la inmortalidad? Pues yo lo que recuerdo, lo que recuerdo es que siempre he estado consciente. O sea, no, yo de niña recordaba, bueno, más bien sentía que siempre había estado viva. O sea, como que no es que apenas acabo de nacer y tengo 3 años, bueno, a donde se remontan los primeros recuerdos, sino que siempre sentí, pues es que yo he vivido siempre. Y esta sensación de siempre estar, no sé, transcurriendo, no existiendo, y no existiendo en un cuerpo físico, sino de estar consciente de que estás consciente, esa metadiscurso, pues no sé, supongo que eso es la inmortalidad tal vez, o sea, llegar a ese punto de la conciencia que se piensa a sí misma o que sí que se está pensando. Yo sí creo que somos inmortales, no como esto, ¿no? Que tridimensional. No biológicamente, táctil. claro. Sí. Y curioso esa sensación de estoy viva y lo único que conozco es vivir y por lo tanto la vida es la única condición que existe. Y pues eso ya es como una idea muy pues válida de la inmortalidad. ¿Tú crees, por ejemplo, una cosa que quería preguntarte es que, y platicábamos también hace rato, era que estas cuestiones de pensamiento abstracto me gustaría que siempre estuviesen en la mente de una mujer y que saliésemos del conflicto de género, que entiendo que lo tenemos ahorita muy presente porque es el tiempo que nos tocó, pero también hay una posibilidad de liberarnos del género que no tiene que ver más que con abstraer las cosas en nuestra mente, ¿verdad? Y tomarnos libertades de pensar con la libertad que cualquier hombre lo hace, sin competir, sino simplemente, pues no sé, con el deseo de experimentarlo. Sí, bueno, pues entrar en esos desmenuzamientos dicotómicos es bien peligroso y no se ajusta a lo que la realidad es, pero bueno, estamos en este momento y en este cuerpo y así es como funcionamos, ¿no? Con sentidos de dirección, o sea, tenemos coordenadas. Entonces, de acuerdo con esas coordenadas, pues yo creo que sí, el pensamiento de la mujer o de las mujeres está más cercano a la abstracción. Sí lo pondría a lo mejor esquemáticamente, aunque esto no es la realidad, como la mujer abstrae y el hombre representa, el hombre indica ahí, ¿no? Mamut, ahí, cosa, y la mujer piensa qué hacer con esa cosa, no sé, incluso tal vez la dibuja, como esta teoría de que fueron las mujeres las que dibujaron los bisontes en las cuevas de o como se pronuncie, no sé, o sea, hicieron otra cosa a partir de esos objetos, a lo mejor por ese mismo enclaustramiento en el que estás. Tú estás en un enclaustramiento y ¿qué haces más que darle vueltas a la rueca e irte a otro lugar, salirte de la representación? Entonces creo que sí, me gustaría ir hacia allá. Hay mujeres que están en la abstracción y que admiro mucho, te comentaba ahorita como mujeres que hicieron arte abstracto, pero que a lo mejor no se asumieron artistas como tales, sino como sanadoras o lo usaban para otra cosa, como Emma Kunz, o como otra que Hilma af Klint o Delgarda, y hay otras, pero pues ya porque estaban en un, o sea, con su energía libidinal, por decir, hacia otro lugar, ya no tenían el compromiso de estar escribiendo desde el género, o escribiendo en un sentido amplio, ¿no? O sea, de crear desde pensar en su condición de mujer. Y otra cosa que comentaba es como, bueno, sobre el género, decía Virginia Woolf que es terrible para quien escribe, que es terrible para quien escribe pensar en su género. Y yo me gusta citar esto porque le agrego, es terrible para quien escribe pensar en su género literario. Y esto que se aplica para cualquier tipo de escritura, sea
de la que salen los libros o no, o sea, del arte en general, de la vida comprendida como una escritura, o sea, o sea, no podemos, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Que bueno, que es interesante pues poder salir de esa sujeción de estar pensando en un molde genérico, tanto artístico como de nuestra constitución biológica que nos define. Sí, es encantador encontrar en tu obra muchos aspectos así, y eso pues no sé, es muy agradable. También hay un punto en el que todas esas cosas, ya sin hablar, sin pretensiones, nos liberan y nos llevan un poco a la infancia, ¿no crees? O sea, ese punto primigenio en el que nuestra conciencia despertaba con mucha avidez y queriendo saberlo y conocerlo todo. Sí, esa sería la idea, ¿no? No volver, pero poder continuar con ese deseo de explorar el mundo, de que todo sea nuevo, de que todo sea nombrable por primera vez, de que las cosas no se entienden y no te importa que no se entiendan porque las estás recibiendo y estás construyendo, y creo que es una cosa bien triste que pues uno crece y lo que hace es que te enclaustras en tus definiciones y ya lo que suena raro es como, no, pero me da miedo, no sé, te disgusta lo incomprensible, y en eso creo que los niños nos llevan, nos tienen toda la ventaja, y ojalá pudiera haber maneras de continuar con eso, y creo que el arte es una manera de, aunque también es un cliché, de continuar siendo niños, de alguna forma. Muchos artistas son niños eternos y eso siempre se va a agradecer, y por eso es que es tan importante su trabajo. Hablando de otros terrenos, en los artistas visuales tenemos o sea, vemos al mundo por medio de imágenes, y a veces se nos priva mucho la cuestión literaria o la lectura. No generalizo, pero a muchos sí, precisamente porque la imagen nos da mucha información, y sin embargo yo noto que tu obra, o sea, tiene eso que te decía yo, imágenes, o sea, la estás viendo, pero la estás leyendo, pero también la estás viendo, pero eso en general así es la literatura, ¿verdad? Está rica siempre de imágenes, pero también veo que quieres escribir un libro para ciegos, o cuéntanos ese proyecto, por favor. Bueno, eso es algo medio complicado. Bueno, yo lo que quiero es trabajar con mis dibujos, que son medio abstractos, no están muy bien, pero hacer una traducción de esos dibujos a un formato táctil, o sea, escultórico, y entonces darle esas esculturas a ciegos para que me refieran qué son, y ya después de ahí se derivaría una pieza electrónica en donde, junto con otros datos, un software leería esas imágenes abstractas, traduciéndola a cláusulas poéticas a partir de los datos que arrojaron los ciegos con las sensaciones que refieren a partir de los dibujos. Entonces lo que quiero es hacer un libro que se toque, y bueno, que más bien que se toque y después se escuche, pero es más bien un juego con la traducción y la imposibilidad de la traducción, o las múltiples cosas que se pueden ir transvasando. Entonces, por ejemplo, la escritura estaría basada en lo que los ciegos dijesen de lo que sienten. Sí, esa es la idea, ¿no? No sé si funcione, pero es más o menos la idea, y es un libro, pero en realidad es una pieza de Machine Learning. La máquina también se supone que empezaría a sacar o a arrojar otras frases en función de lo que está aprendiendo, que una figura triangular se llama de tal manera y así. Bueno, es un proyecto ahí que todavía le falta, pero es muy esquemáticamente así.
Y otro de los puntos que es muy común escuchar de tu boca es sobre la fonética de las palabras. Es algo que te atrae mucho, ¿verdad? O sea, es algo por lo que también te seduce mucho la palabra. A veces te dejas más llevar por la fonética. Sí, yo creo que sí, mis métodos van más por eso, o sea, como decía, entrar en un trance, dejarme llevar y ya después voy ajustando las palabras que van de acuerdo con ese esqueleto general sonoro, o sí, como una cama sonora en la que pues vas buscando cuál es el sentido que ella te dicta, ¿no? Sí, o sea, más que un decir, yo me siento así, es como darle cauce a una tonadita que me ha estado atosigando un tiempo, o que sale cuando empiezo a escribir, porque no siempre, o sea, llega, no es como una musa que va a llegar, pues a veces llega y a veces sale cuando te pones a… Con la tenacidad también. La tenacidad es otra musa. Cuando uno va caminando, o sea, ¿tú crees que las palabras están en el aire? O sea, que a veces bien, porque de repente va uno caminando así, pensando en otra cosa y de repente, ¡pum!, llega una palabra a tu cabeza y te Sí, obsesiona o te lleva a otros puntos de percepción, ¿no? No sí, sé. yo he pensado ponerme un casco de aluminio, pero al revés. O sea, porque esos son para lo que no te lean los pensamientos, ¿no? Pero yo quiero para que no me lleguen. Sí, creo que sí somos como antenas y hay veces que me llegan frases enteras, pero muy concretas, como de esto, ¿quién lo está diciendo? ¿Un político por ahí o una estación de radio? O sea, no dudo que tengamos, que esto suena muy loco, pero sí lo creo. Y eso es raro porque me ha tocado que otras personas, o sea, en un ambiente normal, pues de pronto llegan esas palabras y alguien más las dice, o alguien más las escribió, o alguien más las soñó. Entonces, como el espíritu de un momento, como si hay una palabra o una estructura resonando acá, en este momento, en este espacio, en esta coordenada espacio-temporal, y uno las capta, o uno atraviesa por ahí, y eso, o sea, uno las puede mediumnizar, y, y ya, y creo que ¿Tú sí. crees que por ahí, bueno, lo que le llaman Matrix, y hay una programación ahí que nos hace funcionar en este simulador de mundo? Pues creo que es una simulación que todos estamos creando de acuerdo con ciertas narrativas que a lo mejor ya están pautadas por ciertas otras inteligencias superiores, o no, o simplemente malévolas, pero ciertamente astutas. Y sí creo, más que nosotros, o igual de inteligentes que nosotros, pero no con esa intención de estar esclavizando al mundo, que es lo que es lo que quieren, ¿no? Esclavizarnos pues con estar ahí, ¿no? O nada más, como decían, que no te salgas del huacal, como decían los antiguos, ¿no? Sí, la pantalla No es te una vayas a manera salir de del estarnos huacal. enguacalando, de estarnos manteniendo ahí en esa, pues en ese consumo de imagen y de estarnos representando constantemente a nosotros y, y alentando nuestras inseguridades y nuestra arrogancia. Sí, claro, y también más allá del consumo, creo que nada más es para que solo distingamos una manera de ser humanos, ¿no? O sea, que solo tengamos una definición y no escarbemos Sí, sí, en lo que nos cuesta en todos los planos personales, o más bien en todos los planos humanos. Creo que siempre hay algo que nos está quedando chico, un zapato, un chaleco, o sea, una percepción de nosotros mismos siempre nos está estorbando. sí, y ahorita estamos signados por esa representación visual, bidimensional además, y creo que es muy importante, o sea, la poesía también tiene esa dimensión ética, esa cosa que tenemos que hacer para combatir esos discursos, porque no podemos nosotros
claudicar y decir, este es el mundo que va a venir y ya vamos a estar así online toda la vida. No, esto no es la realidad. Con tapabocas y viéndonos como ahorita nos ven a nosotros. Sí, televisados. Desde Facebook. O sea, la revolución no será televisada, eso tiene razón. Y que, o sea, nosotros estamos siendo televisados, ¿y qué significa eso? Que nosotros no somos la revolución. Tenemos que salir y tenemos que usar el lenguaje para crear otra realidad que no sea esta que nos están queriendo meter como que ya es la única y así, pero no es así. Sí, bueno, también o sea, eso es una contribución a lo humano, pero también hay un lugar en el que uno puede refugiarse y esa es la mente, creo yo. O sea, por lo que hay que luchar, creo yo, es porque la mente tenga un cuarto privado. ¿Cuarto propio? Sí, bueno, eso también puede desencadenar una psicosis. Y bueno, sin ser patológico, con sus buenas ventanas airadas. Sí, ¿verdad? O sea, sí, yo creo que sería Con vista al mar. Con vista para afuerita, aunque sea, sí. Pero sí creo que tenemos una responsabilidad ahorita, o sea, estamos en un momento de inflexión en el que vamos a decidir hacia dónde va el mundo, hacia la degradación o hacia una posibilidad de sí apropiarnos, o sea, sí hacernos cargo y tomar los medios de producción, como se dice desde el punto de vista marxista, tomar los medios de producción de esto que estamos creando, o sea, incluyendo la tecnología de una manera muy importante, que son los medios por los que nos estamos produciendo ahorita. Yo, bueno, que hemos platicado de nuestros orígenes, que no, bueno, mejor no digo, pero la cuestión es que Marx al final era un cabalista también, o sea, tenía una cuestión hebraica o sobre definir las cosas, el golem era la tecnología para él, etcétera. Pero bueno, yo pienso que hay algo más que esa percepción, o sea, pienso que ni siquiera se tiene uno que apropiar de nada, creo que a lo mejor la liberación está en soltarlo todo, ¿no? También sí, ¿no? O sea, esa es otra vuelta, o sea, dejarnos de tanta aprensión, a lo mejor que estamos cayendo en la psicosis que anteriormente dijiste, o sea, sí, en la de que esto sí, o es tuyo o es mío o es de todos, y esas son cuestiones limítrofes, ¿no crees? También, sí, o sea, es que las dos cosas al mismo tiempo, o sea, en un plano de lo material hay que hacernos cargo, pero también sin perder de vista que somos un pale blue dot, como decía Carl Sagan, o sea, estamos somos una pequeña espora y no hay que tomarnos tampoco tan en serio, pero sí en un plano, pero sabiendo que a lo mejor ya ni siquiera estamos aquí, o sea, ya estamos despiertos, pero hay que llegar a ese punto en el que ya nos sabemos liberados. Entonces, bueno, yo creo sí en otro momento de la conciencia en donde vamos a prescindir de este cuerpo que nos… Gracias a Dios, porque ya me duele todo. Sí. Sí, oye, querida, pues ya nada más algo que quieras agregar para hacer una despedida del programa. Ya nos está apurando Pedro Reina. Sí, claro, pues aprovechemos para leer. Bueno, solo antes quiero hacer un paréntesis. Esta es la última charla con creadoras que tuvimos y quiero nombrar a todas las artistas que nos acompañaron. Karen Reyes, Marcela Quiroga, Laura Mellado, Virginie Castel, Melissa García Aguirre, Patricia Márquez, Dolores Martínez, Leticia Parra, Yolanda Leal, Jessica López, Denny Ríos, Lucila Garza, Lorena Estrada Quiroga, Cecilia Martínez, Mayra Silva, Lorena Rodríguez, Aurora Buensuceso, Sara Medina, muchas gracias. Les mandamos nuestro amor. Y ahora sí, cerremos con un poema, claro que sí. Pero es que duran como 80 kilómetros. Pues que se cortará a la mitad o en una parte, pero así nos vamos a despedir. Okay. Y gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, pues si se corta, ¿cuántos minutos quedan? Dices. 3. Ahí voy.
Bueno, voy a leer uno que casi no leo, es de mi primer libro y se titula Vencerenos. Corta, bueno, pues gracias por todos los que estuvieron aquí escuchando estas delirencias. Empieza la isla en una, donde humaba dividir así entre esquirlas la palmeas. Ahora, veamos si esto es real, un coral sumergido, no un coral que se adhiere, digamos, a la ola, ahogada de piedras mojando la punta de los pies, petrificante. Entonces, mirar la garza y su sombra, sin ninguna corrigiendo me suscita su porosidad, su espumar. Quiero decir la espuma, pero digo espuma. Y ese poema decreté, morderás esfinges de caramelo en la esponjita para ellos. ¿O cuál era la simetría a seguir entre uno y oro? Dije húmeros, no coral, avenida primera y esquina. Allí encontré el arma en la arena, su ola inusada, mi corazón, que nada alegrar, o a lo mucho un río perfecto, nunca dos veces distinto de sí mismo, de su día a día. Ahí, pesar, la flecha desde el cóndor. Cuando muerto ya en la puerta fue fotografía del ave, puesta a mojar en una copa quemada de vino. Y nadie diga que esto es ritualizar. Devenir fue la fije que ordené cuando aprendí, digamos, la ola disidente, la A vencida, digamos que recuerdo mi infancia, cuando yo en aislar usaba aún el traje verde con palmiras helvéticas, medio hombro descubierto y coloqué la medusa en su calva. Y tu cabello es un país, le dije, al hombre que palmeaba yo donándole ya ninguna vela. Pedaleo, cristales, espuma, esa, dije, inmensidad en lastres labrada, que arrojaba roces monstruos para ver, así, si muy mi vida con la ola, eso queda claro. ¿Y a quién le toca ahora referir a la mujer, esa que al cal se baña, sus dos frutas podridas al sol a la 1 de la tarde? Delatarte así mi nombre, mi apellido es una isla y el rabí, no importa si su hijo se llama Aleph, Aleph es una palabra, otro más, sea Siria, su fijo es, usted venga a la alcoba. Eran 2 rabinos quienes me decían el cóndor al ras de su llamada, y ella, que no espera teledirección, ella que no espera aceleradores de partículas, no espera la lluvia, sobre el mar que vi sobre el ojado. Llover sobre mojado es parecido, pero no es lo que esparcí. Él se para, dice, debes preparar tus 10 alas distintas en esto al venirte. Y sobra ya decir que sí fui a la sinagoga. Y sobra, le decían la alcoba, le decían le harás el funeral. Y hasta aquí diré la escalerita, hasta aquí la historia con teléfonos, que ahora seré yo quien hable de mi ombligo, origen de todas las aguas, ¿suficiente? ¿O el ombligo de tu río, o el río empieza, o a ver, tienta el alacrán? Mis herederos, todos bloques de mi piel a trueque por un viéndola hundir de espuma bala, de ropa aviar, y un relujero de morado, de profesión, o yo qué sé, nunca pude distinguir el día de lo profuso. Sí que anoche fue decir, cernir la harina es mi único cristal, y decir cristal es decir cristal. Sí que anoche fue decir, es como cuando me vendí la cara ante los rotafolios, donde 2 niños rasgaban la última hoja del librito de Nebrija. ¿Y quién fue el que dijo aquí, ten ahí tu cine río, ten ahí tus 70 horas de plata? Ahí fundarás la fiesta se tejía y un hilo o 2 con tus propias manos. Única muestra de esto fue la voz, tan delicadamente vestida de toronja, rusa, ácida, embalada en su barquito bengalí y real, no de papel, como esa piedra, real como esa rama a mí traída a ser pesada en el cuello de la paloma, todo por decir que el agua llega más allá de la rodilla. Y aquí una lágrima frotó la rusa en el botón de su gramínea exacta, flor que no conozco, pero rima bien, como la palabra cristal con la muerte. La palabra cristal envuelta en aluminio verde Reynolds y que iría aquí disfrazada de espuma difractante, de metal y prismacolor. Sí, la sal dolía, lo sé, dolía acabar. Cavar la sal dolía, pero sobre todas las cosas era el sol. Mar adentro, la cabeza que se hundía. Mar adentro, oyéndome, ya. Eso es todo. Gracias.